Amor infinito, de Juan Gallardo y Rafael Avendaño. Cenas en la más absoluta oscuridad, y es una sensación tan extraña, la de no poder ver ni siquiera tu tenedor, mientras se clava en la carne de un delicioso filete miñón marinado al whisky. Su olor te envuelve antes de llevártelo al paladar. Ding ding hacen los cubiertos al rozarse. Risas burbujeantes desde la mesa contigua. Escuchas frente a ti. Es la voz de tu mujer. Adivino que te está gustando, dices, sonriente, aunque tu sonrisa es invisible en la oscuridad. Tu mujer se ríe divertida. Escuchar su risa al otro lado de la oscuridad es demasiado maravilloso para explicarlo con simples palabras. Muchísimo te responde, y su voz te estremece como antes. Esa es la idea, precisamente. En la oscuridad, siempre escribes oscuridad con B, porque te parece que sin la B la oscuridad es menos oscura. Se agudizan los sentidos y la carne sabe mejor. La ensalada hasta la bebida, aunque a ti lo que más te está agudizando es la sensación de amor que te desborda cuando escuchas la voz de tu mujer, aún más atractiva cuando no puedes verla con los ojos. La crema de champiñones, ¿para qué hablar de ella? ¿Quién se podía imaginar que tal amalgama de sabores podían desprenderse de unos simples hongos? Tu mujer, sin embargo, se ha decantado por el pollo con pasta, más mediterráneo, más italiano. A ti esta noche al menos, y después del día que has pasado, te fascina comer la comida más francesa posible. Eso sí, tienes que tener un cuidado tremendo para no tirar la copa de vino cada vez que quieres darle un sorbo a tu bourguignon pinot noir. Ha sido un día maravilloso y la velada es sencillamente deliciosa. No es la primera vez que pasas un día en París con tu esposa, pero desde luego está siendo el mejor, con mucha diferencia. Llegaron a media mañana a la soberbia, inmensa y concurridísima estación del Este, donde arrullado por los ecos de los pájaros, el sol se cuela y se curva, como si quisiera acariciarla por dentro. Tras un viaje en tren de un par de horas que se pasaron en una brisa de café con leche y camareros tan amables que en ocasiones tu esposa, que no es francesa, tuvo que contener la risa. Un taxi os llevó al barrio bohemio de Montmartre, que escondía su magia detrás de cada esquina, esperando a que la cruzaras para sorprenderte, y de una esquina a otra surcaron sus calles, angostas y zigzagueantes, cuesta arriba hasta llegar a la zona en la que se reúnen los pintores callejeros. Entre pinturas y aroma de café, divisaste la Torre Eiffel como desde lo alto de una montaña. Cuentan que cuando inauguraron la Basílica del Sagrado Corazón, coronando este mágico distrito de Montmartre, mucha gente estaba indignadísima, y el dueño del Moulin Rouge vino corriendo a la iglesia, gritando «¡Viva el demonio! ¡El demonio!», a lo que le respondían «En realidad, caballero, el demonio está en el Moulin Rouge». Por estas mismas calles en las que presumes de tu amor caminó Picasso. Eso pensaste mientras alcanzabais la Plaza Tertre. Una vez ahí, quisieras haberte llevado todos esos cuadros, pero comprendiste que, en realidad, te los estabas llevando, iluminados por la sonrisa de tu mujer, que paseaba entre los pintores como la mejor obra de arte que jamás hubiera culminado aquel cerro milagroso. Caminabas junto a ella, y sus palabras sonaban al rumor de agua, y sentías que orbitabas alrededor de sus ojos. Pensaste en besarla, pero imaginaste un beso perfecto al final del día, cuando tu esposa se sintiera completamente abrumada por el recuerdo de un día en París. Después buceaste por las entrañas de la Ciudad de la Luz, viajando en el metro, la línea que os llevaba a la estación del Sena, y dentro de ese tren subterráneo un tipo bajito, al que le adivinabas mal aliento, tocaba con entusiasmo una pieza de Edith Piaf. Tan típico como francés, tan decadente como maravilloso. Nadie miraba al tipo, solo tu esposa. Tú no podías apartar la mirada de ella, sintiendo su fascinación ante cada nota, cada sentimiento. Ella no mira el suelo, y sus ojos amorosos, y los dedos largos y fuertes del artista le llenan el alma. Cuando eras un niño te burlabas de los acordeonistas del metro, pero esta tarde te sentiste bendecido por la presencia de ese hombre bajito, de pelo cano con entradas. Eras tan feliz dentro de ese metro que te preguntaste incluso quién eras. ¿Estabas interpretando un papel para retener la felicidad? ¿Estabas realmente disfrutando tanto de la ciudad o estabas convenciéndote de que lo hacías para mantener la ilusión de la felicidad intocable, perfecta?
Y recordaste entonces que tu tendencia a sobreanalizar a veces te hace perderte la vida. Y este es un día para reflexionarlo después, no mientras ocurre. Y recordaste también que con tu esposa no vas de nada, no interpretas nada. De hecho, es solo con ella con quien sientes que puedes actuar en piloto automático. Y ese tú que se mueve por sí mismo debe ser, por lógica, lo más parecido a tu yo de verdad. Eso es, concluiste. Somos nosotros cuando no pensamos, cuando no nos damos cuenta, cuando no nos prestamos atención. Tanto es así que luego no somos capaces de recordarnos. Tal vez por eso sea tan difícil ser uno mismo, porque intentarlo es fracasar. Y con esa última reflexión decidiste dejar de pensar y dedicarte a vivir el día desde dentro, no desde fuera. Así que saliste abrazado a ella en la estación Saint-Michel, en el centro mismo del país, junto al Sena, donde te encontraste con los kioscos verdes, con los libros de segunda mano, libros que han pasado por decenas de manos parisinas, algunos tan antiguos que pudieron pasar delante de los estrábicos ojos de Sartre, y tal vez atesoren alguna brizna del humo de su pipa. Y rodeando esos libros, como si los adornaran, había postales y había réplicas, todo a las orillas de las aguas mansas que avanzan día y noche, sin memoria, por el Sena. Aguas que corrieron manchadas de sangre en demasiadas ocasiones, que siempre fueron capaces de fluir dentro de su propio olvido. Aquellas mismas aguas en las que Grenouille, el protagonista del perfume, era capaz de captar aromas que llegaban como un eco sordo desde su desembocadura en el Canal de la Mancha. Luego tuvisteis tiempo para una visita de un par de horas al Museo d'Orsay, 2 horas que fueron 2 segundos de Monet, de Renoir, de Degas, de Van Gogh. Y se pasaron media hora frente a tu cuadro preferido, El baile en el Moulin de la Galette, una obra que Renoir pintó precisamente en el distrito de Montmartre, de donde acabáis de venir. Y mirando el cuadro, embelesado, creíste escuchar la música del vals que tiene cautivados a sus personajes y provoca las sonrisas, las inocentes y también las cargadas de melancolía. Y encontraste otra cara que no recordabas, y tu mujer encontró otra. Y se inventaron una historia para cada una de ellas. Historias cargadas de figuras retóricas, de sinestesias y de hipérbatos y, por supuesto, de hipérboles. Y ahora, le dijiste, mientras salían del museo, vamos a cenar en un sitio súper especial. Tu esposa simplemente alza las cejas y aprieta los labios expectante. El restaurante Dan Lenoir, le dices, donde la comida se sirve en la obscuridad con B. En la oscuridad, te responde divertida. Así es, antes de entrar al comedor, te dejan echarle un vistazo a la carta para que pidas, pero cuando pasas, luces fuera. Y así es como terminaste cenando junto a tu esposa, entre las sombras, adivinando su sonrisa entre dings-dings, entre susurros. Dicen que los enamorados no tienen nunca hambre, pero ese filete no necesita hambre para que pierdas la cabeza por él. Delicioso hasta el silencio, silencio que quisieras cortar con un cuchillo, una rodajita apenas, y darle un bocado, o guardártelo para después, para cuando lo necesites. Quieres besarla, pero sientes que no ha llegado el momento perfecto. Cariño, le dices entonces a tu esposa, ¿qué te parecería si termináramos el día con un poco de rock and roll? No le ves la cara, pero adivinas su sonrisa al otro lado de las sombras. De acuerdo, cariño, ¿dónde quieres ir? No te imaginas quién toca cerca de aquí, esta noche. ¿Quién? Eagles of Death Metal. ¿Estás de broma? ¿Dónde? En una sala muy famosa, se llama Bataclan. Y recuerdas que es viernes, el día de Venus, el día afrodisíaco, y que es día 13, y que eso del viernes y 13 dicen que trae muy mala suerte entre los sajones, pero tú no eres sajón, ni tu esposa tampoco.